¿Qué es lo que estás creyendo de Dios? ¿Qué es lo que conoce tu corazón de Dios? Porque no puede haber fe, no puede haber certeza, no puede haber seguridad en algo o en alguien en quien no has conocido plenamente. Sabes que cuando hablamos de fe, a veces pensamos en la fe salvadora, en la fe que restaura, y vemos lo sobrenatural de esa fe, pero déjame decirte que esa esperanza, esa convicción de las cosas que no se ven, va todavía aún más glorioso, porque no se trata de ver lo que nosotros queramos ver, sino se trata de ver lo que Dios quiere que veamos. Y aquí es donde a veces nosotros somos conflictuados en lo natural, porque sabes que en muchas de las ocasiones la esperanza tiene un contrapeso de esperanza. Y dijo alguien por ahí, ¿y qué es esto de esperanza contra esperanza? Esperanza contra esperanza quiere decir que en muchas de las ocasiones lo que se está esperando es incertidumbre o es esperanza en lo natural, en lo que podemos poseer, en lo que podemos obtener, en lo que podemos tocar. Pero tener esperanza, esa fe que confía plenamente en quién es Dios, es una fe, una certeza completamente que no ve las cosas naturales, sino que ha aprendido a ver las cosas espirituales y celestiales alineadas a la voluntad del Padre. Porque a veces hay anhelos en nuestro corazón y hay voluntad en nuestra vida. Y esa voluntad a veces va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede de esta manera, empieza a haber esta lucha. Yo le puse esperanza versus esperanza. Si creerle a Dios por lo que Él ha dicho. Déjame decirte porque este versículo dice que Abraham estaba en contra, estaba esperando en contra de la esperanza, a pesar de todo lo que se podía ver o todo lo que realmente era la realidad que le estaba rodeando, para creer en la realidad de Dios. Pero para poder creer en la realidad de Dios, se tiene que tener esa amistad con Él, ese trato continuo de tal manera que puedas saber y conocer verdaderamente a aquel que merece la honra y la gloria, porque es milagroso, es poderoso, porque no hay nada imposible para Él. Hoy cuando se conoce a ese Dios poderoso, a ese Dios verdadero que nunca ha vuelto su palabra, sino que conforme ha dicho, ha cumplido, cosas grandes y extraordinarias comienzan a suceder. Es maravilloso escuchar que alguien diga, cree y será hecho. Es maravilloso cuando alguien dice, declara la palabra, di la palabra y será hecho. Pero la esperanza contra la esperanza empieza en este continuo ir y venir de creer y no creer a Dios. La semana pasada, mientras escuchaba ese hermoso mensaje a través de estos hermanos, la semana antepasada, perdón, los pastores que compartían este hermoso testimonio acerca de cómo Dios les proveyó hijos.
verdaderamente a Dios, Abraham se mantuvo creyendo a la palabra que se le había dado. ¿Y cuál fue la palabra que se le había dado? Que sería padre de muchas gentes. ¿Qué ha dicho Dios de tu vida? ¿Qué dicen los demás de tu vida? Porque a veces el Padre te ha dado una palabra y te ha revelado una palabra. Y a veces es difícil cuando el Padre te ha revelado una palabra y los que están alrededor no creen a esa palabra. Por eso es cuando el Señor Jesús fue a orar por la hija de Jairo, pidió que nadie entrase con él. Porque cuando hay alguien que tiene esa incertidumbre, esa inseguridad de lo que Dios puede hacer, empieza a ver este contraste, esa lucha, y que pareciese que las cosas no se están sucediendo porque hay una esperanza que se contrapone en contra de la esperanza, en contra de esa fe, de esa certeza. He sido testigo y he vivenciado y experienciado, y no sé si tú lo has vivido también, pero a veces el Señor te ha dado una palabra poderosa a tu vida, y los que escuchan esa palabra poderosa sienten un rechazo a eso que Dios ha dicho y empiezan a mover cabeza y a decir, y empieza esa lucha por creerle más a Dios que a ver esas cabezas que se menean o esas cosas que dicen, no puede ser, es que no va a suceder. ¿A quién le crees? ¿Y qué es lo que crees de Dios? ¿Estás viviendo circunstancia de esperanza contra esperanza? Déjame decirte que si Dios te ha dado una palabra poderosa, Él la va a cumplir. Pero hermana, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que realmente es una palabra que ha venido de parte de Dios y que realmente Dios me la dio y me la confirió a mí? Déjame decirte que para que tú y yo sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, no hay mucha ciencia, solamente hay que leer su palabra de manera diaria. Hay que orar y estar en íntima comunión con Dios para conocerlo verdaderamente y tener esa certeza, esa seguridad que es su palabra y no es la palabra de nadie más, sino es su palabra que se ha de cumplir. Mientras meditaba en mi espíritu, yo le decía, Señor, yo necesito una palabra que confirme que hay que saber que tenemos que creer a la palabra profética, que tenemos que saber que la palabra profética y el tiempo profético se tiene que cumplir porque viene de parte de ti. Y el Señor me llevó a la primera carta del apóstol Pedro y me impactó esta palabra que dice el versículo 10 del capítulo 1. Dicen los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación. Dios te ha dado una palabra. Gloria a Él. Le has pedido confirmación y Dios te ha hablado a través de su palabra. Pues gloria a Él, porque en su tiempo esa palabra se cumplirá. Pero como hombre de Dios, como hijo amado de Dios, necesitamos inquirir en su palabra. Necesitamos amar diligentemente lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está hablando frecuentemente a través de su palabra escrita. Porque la palabra revelada, la palabra escrita,
La palabra rema siempre va acompañada de este maravilloso escrutinio del grafo de la palabra de Dios. Cuando yo meditaba en esto, observaba y decía, porque el apóstol Pedro habla acerca de que ellos escudriñaron cómo el Señor Jesús iba a padecer, versículo 11, y cómo iba a ser la gloria después del tiempo del sufrimiento del Señor Jesucristo. Oh, y mira, me llena de gozo, porque yo le platicaba a alguien, ¿y dónde inquirieron? ¿Y dónde investigaron? ¿Y dónde indagaron? Donde Isaías investigó lo que el Señor Jesús habría de padecer, habría de vivir, porque escribe esa palabra profética acerca del Mesías. Déjame decirte, que escribió acerca del Mesías, porque en la ley se encontraba, secretamente, cada uno de los acontecimientos que el maestro viviría hasta llegar a la cruz y la muerte en ella. Y también describe, cómo él resucitaría, porque era palabra que ya había sido dada con antelación. Y estos hombres de Dios se dedicaron a inquirir diligentemente. Yo le pregunto a la iglesia, ¿y qué fue lo que Dios te habló hoy? No antes de venir, no antes de que yo hablara, no antes de que alguien enseñara, sino esa palabra que Dios te dio al amanecer para confirmar que estaba en ti y que iba a usar tu vida a través de ti, iba a ver su gloria. Déjame decirte que el Padre, cuando se está en relación con Él, es maravilloso y es extraordinario cómo habla y cómo ministra a través de su palabra para confirmar, que está presente, que está actuando, que está realmente ejerciendo su gloria y su poder en nuestra vida. Y es por eso que la esperanza puede ir en contra de cualquier otra esperanza, porque la fe, la confianza y la certidumbre se desata cuando tú y yo creemos a la palabra que ha dicho que estaría con nosotros, que sería por nosotros, que pelearía nuestras batallas. Y cuando nosotros lo leemos, nosotros podemos impregnarnos de convicción y de certeza que Dios su palabra y la cumplirá, porque así es Él. Es Él, Dios santo, puro, digno, pero también Dios fiel, Dios que cumple cada una de sus palabras que el Señor ha dicho de ti. Créelo. Cree que el Señor ha de cumplir las cosas, no porque tus ojos lo van a ver, no porque tú estás esperando a tenerlo tangible en tus manos. No, créelo, aunque no lo vean tus ojos, créelo, aunque no sea tangible en tus manos, créele a la palabra de Dios. ¿Y qué si no alcanza a verlo en los ojos naturales, en los ojos espirituales, puedes alcanzar a ver y contemplar que la gloria de Dios está obrando y está operando, y las cosas que digo ya son hechas? Porque no van a ser, ya son hechas, son una realidad. No importa el tiempo, no importa si es hoy, mañana, pasado mañana o dentro de 1000 años, su palabra se ha de cumplir. Porque conforme a la fe, todos aquellos que han esperado han recibido lo prometido. Lo dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a su fe han recibido lo prometido. Algunos tuvieron el privilegio de verlo y de tocarlo, pero algunos lo saludaron de lejos y dijeron: esa es palabra fiel de Dios que se ha de cumplir, porque se está cumpliendo, porque Él lo ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de ti?
Y empieza a declarar eso que Dios ha dicho de ti, porque no es lo que los hombres dicen, no es lo que los demás dicen, es lo que Dios dice de ti. Cosas sobrenaturales suceden cuando tú y yo, aún en contra de lo que los demás dicen, creen o esperan, confiamos en una dependencia total y le creemos a Él. Y creemos en su poder y creemos en su gloria. Oh, porque así es Él, que te sorprende, que te maravilla, que te asombra. Es Él y es su palabra que se cristaliza, que se vuelve tangible. Algunos de ustedes no conocen mi vida o mi historia, pero déjame decirte, desde que tengo uso de razón y desde el recuerdo más vago en mi vida, he aprendido que Él está en mí y que tenemos una relación íntima, no por lo que yo haga, sino por lo que Él ha decidido ser para mí, ese Padre amado. Oh, lo recuerdo y todavía lo vivo, el primer encuentro que tuvimos, y ese ha mantenido mi vida en una convicción para caminar hacia adelante, porque nunca han decaído sus misericordias, porque realmente ha sido fiel y ha cumplido todas sus promesas. Y no tan solo eso, ha concedido aún los anhelos del corazón. Es maravilloso contemplar y ver la fidelidad de Dios. Por eso, si estás en una circunstancia en la que todo lo que te está rodeando puede estar negando la palabra que Dios dio para tu vida, no la creas. Pudiera pasarme dándote testimonios de 42 años de experiencia con el Señor. Sí, ya sé, me veo más joven. Pero 42 años conociéndole cara a cara y viendo su gloria. Ha sido maravilloso. Y yo te puedo atestiguar que cosas sorprendentes y sobrenaturales suceden cuando tú decides creer y empiezas a nombrar esa palabra y a declararla. Tiempos proféticos, tiempos de Dios, tiempos en que esas palabras se van a convertir en una realidad en tu vida. Créelo. Créelo. A mí me dijeron que no tenía hijo en mi vientre. Y hoy tengo un hermoso joven de 19 años sentado a mi lado, adorando a Dios. Eso es lo que dijeron ellos. Ellos dijeron, no hay. Oh, alguien despreció una bendición de Dios. Y yo dije, Señor, yo te creo. Porque aunque los demás duden, yo creo que tú das todas las cosas. Y tengo un joven maravilloso, extraordinario, que le llamo el hijo de la abundancia, porque es cuando Dios provee, tocando la guitarra a mi otro lado. Y tengo esos hijos que yo les llamo el de repente de Dios, porque cuando menos te lo esperas, Dios te sorprende. Y tengo una bella princesa que me hace recordar la gracia divina de Dios. ¿Qué tienes para recordar
que la palabra de Dios se ha de cumplir en tu vida. Abraham miraba al cielo para recordar que Dios cumpliría su palabra. Empieza a observar y a ver. Dios te dio una palabra y Dios la va a cumplir. Porque ya está hecho. No porque lo va a hacer, no, ya está hecho. Ya está realizado. Diseñado desde la eternidad. Oh Señor, en el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven y sopla, Señor. Hoy, Señor, se desate un espíritu de fe inquebrantable. Oh, Espíritu Santo de Dios, obra, Señor. Obra, oh Dios. Oh, porque el enemigo ha venido y ha venido a murmurar, ha venido a decir que es el que tiene el control y que aquello que estás esperando de parte de Dios no se va a lograr. Déjame decirte, en el nombre de Jesús, esa voz desaparece. Porque se empieza a desatar sobre ti un espíritu de certeza y de convicción a la palabra que Dios te dio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Espíritu Santo de Dios, empiezas a soplar de los cuatro vientos. Oh, Señor, y hay certeza y hay seguridad de tal manera que se empieza a declarar, se empieza a agradecer. Oh, se empieza, Señor, a declarar y a decir que las cosas ya son. Oh, agradecer las cosas que ya se tienen en el nombre precioso de Jesús. Vamos, empieza a decirlo ahí donde estás. Empieza a decir y a profetizar, porque profetizar quiere decirlo, el mensaje de Dios. Así es que empieza a profetizar en tu vida y empieza a declarar esa palabra que Dios te dio, y con convicción y con certeza y esperanza contra esperanza empieza a decir: en el nombre de Jesús, esa palabra es mía. Hay salvación para los míos, hay sanidad, hay libertad, hay restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. A ti, corazón, en el nombre de Jesús te hablamos y declaramos sanidad. Toda arteria, en el nombre precioso de Jesús, se destapa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, empiezas a obrar. Empiezas a operar. Espíritu Santo de Dios, te empiezas a mover. Empieza a declarar en tu vida. Oh, empieza a profetizar esa palabra que no solamente va a bendecir tu vida, sino va a bendecir las generaciones que vienen detrás de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, porque lo que tus ojos no alcancen a ver, oh, los que siguen detrás de ti lo van a ver y lo van a contemplar. Oh, porque lo que tus ojos no alcancen a ver hoy, créelo, 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 que las generaciones futuras van a cosechar. Oh, eso que estás sembrando. Oh, porque estamos viendo el invisible. Oh, que se está volviendo tangible, que se está volviendo presente para obrar en poder y en gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios,
Mira, veo como un dique, no sé cómo lo llamen en donde tú vives, pero veo un dique es un hoyo que se hace en la tierra, oh, lleno de agua, como cuando alguien hace un estanque y alguien cavó un dique para que tú cayeras en él. Pero déjame decirte esta noche, el Señor lo llena de agua y te da la capacidad para salir de ese dique, no solamente porque era como una trampa en la que había caído, sino para que alcancen a ver. Oh, que aún en medio del sequedad, el Espíritu Santo de Dios va a hacer brotar aguas que te van a hacer flotar, y te van a hacer no solamente flotar, sino que van a bendecir tu vida y van a prosperar tu vida, porque lo que el enemigo cavó para que tú cayeras, el Señor hoy lo toma para levantarte en poder y gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh,